Ahora toca el turno al doctor Roberto Alan Sussman Libovsk, quien es doctor en física por la Universidad de Londres e investigador titular del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM desde 1991, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Sociedad Mexicana de Física. Sus áreas de especialidad son teoría de la relatividad general, cosmología, astrofísica, termodinámica y mecánica de fluidos. Es docente en la licenciatura y posgrados de física y astronomía de la UNAM. Pues bienvenido, Roberto, adelante con tu presentación, máximo 45 minutos, por favor. Ok, no puedo habilitar el video, no sé si me dice que el host no me da permiso de habilitar el video. Bueno, a lo mejor, Listo, ok, doctor. ahí va, ok. Bueno, nada más voy a poner el reloj para que no se me pase a tener un buen control del tiempo. Ahí está. Ok, ya vamos a poner la presentación. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la amable introducción, Arturo. Y bueno, pues en esta charla voy a reforzar algunos de los puntos que expresó la doctora Ana María. Y a ver, ahí va. Vamos a ver. Sí. Un momentito acá. Bueno. Tengo que compartir pantalla primero, ¿verdad? Sí. Share screen. Ok. Y ahora vamos a escogerla y vamos a ver. Play. ¿Ya se ve? Ya se ve perfectamente. Ok, bueno. Ok, entonces como dicen los americanos, let's rock and roll. Es el título de la charla y esencialmente es una especie de tutti frutti de varias cosas. Tienen que ver con las mascarillas, como, reforzando algunos puntos, mostrando algunos experimentos. Este es un índice aproximado. Primero, flujos respiratorios cuando usamos mascarillas. Voy a hablar también de lo que es la filtración hacia afuera, hacia adentro también, y discutir un poco estrategias de protección que podemos hacer en forma más o menos directa. Ok, rápidamente algo de teoría. Esto lo voy a ver rápido porque ya lo he visto en varias charlas anteriores. Primero, este es cuando no se usa mascarilla y tenemos una persona infectada, pero puede ser cualquier persona porque las partículas respiratorias es un fenómeno normal de la respiración, no tiene que ser una persona enferma y esencialmente las gotículas son las partículas más grandes que se mantienen típicamente en estado líquido y caen rápidamente en segundos. Y por otro lado, los llamados aerosoles son las partículas respiratorias chicas de menos de 1 micrón o menos de 2, 3 micrones puede ser. Y esas sí esencialmente se evaporan inmediatamente al salir de la boca y son ya particulitas sólidas hechas de minerales y proteínas y son las que pueden portar, todas ellas pueden portar virus. Y esas, como son muy pequeñas, típicamente siguen al flujo respiratorio. Y este es un diagrama que vemos una persona que está hablando y entonces sale este flujo respiratorio. Los llamados aerosoles son cargados por ese fluido y luego llega un momento en que ese flujo se vuelve turbulento y muy complicado de describir. ¿Y qué es lo que hace la mascarilla? Pues la mascarilla corta todo este flujo y lo hace de una manera que les voy a mostrar más adelante. Esto es ya después de terminada la actividad respiratoria, pues ya no hay flujo, pero de todas maneras el vórtex turbulento, que es una serie de movimientos circulares muy complicados
que hace, que hace el Doctor aire. Sussman, perdón por interrumpirlo. ¿Podría subir su menú un poquito, el menú de Zoom? Es que estamos viendo una franja negra. El menú de Zoom. Perdón, sí. Su Ay, menú de perdón. Zoom. Sí, un poquito para arriba, por favor. Arrastrarlo hacia arriba. Es que no sé, sí, acá. Un poquito más, por favor. Un poquito más. Ya no sé de, sí, aquí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bueno, Se movió. ya pasé la siguiente. Lo que quería decir nada más es que terminado el flujo, los llamados aerosoles se quedan flotando dependiendo de su tamaño. Bueno, hemos hablado y también Ana María lo mencionó, la eficiencia de filtración, que puede ser tanto el número de partículas que pasan a través de un obstáculo, en este caso la mascarilla, como cociente con el número que incide en la superficie, y también se puede definir esto en términos de penetración. Es el porcentaje o proporción de partículas que pasan por la mascarilla. Y estos son índices que se manejan constantemente. Ahí está. Ok, la manera en que se hace esto, esta cosa va a estar estorbando todo el tiempo, pero no tengo manera de quitarla. Se mueve, cuando lo muevo se ve. Sí, doctor. Sí, bueno. Ok, entonces lo voy a estar moviendo para que no tape. Ok, la eficiencia de filtración y penetración, pues eso se puede medir experimentalmente. Se ponen detectores. Estos detectores son de diferentes tipos de instrumentos, diferentes, sobre todo se basan en la impactación, y a veces el aerosol se condensa en un líquido y se analiza aparte, pero se puede poner un detector inmediatamente fuera de la mascarilla y uno entre la mascarilla y la boca. Típicamente esto no se hace con sujetos humanos, a veces con sujetos humanos, a veces con maniquís, a veces es simplemente en el laboratorio, y entonces es como se puede evaluar esta cantidad en forma experimental, estos índices de penetración y filtración. Ok, bueno, hay una relación muy importante entre el tipo de partículas que son filtradas por sus diámetros y todos son los procesos físicos que intervienen en la filtración. No me voy a detener, esto ya lo he explicado anteriormente. Lo importante que vean es que la combinación de todos estos procesos nos da una curva de eficiencia total. Aquí sería eficiencia total de qué porcentaje de las partículas que entran puede recolectar, puede retener la mascarilla. Y eso depende del tamaño de las partículas. Y típicamente son curvas que tienen esta forma de U. Quiere decir que las partículas muy chiquitas sí son filtradas eficientemente y las muy grandes también. Pero aquí tenemos una cosa importante. Este es el tamaño del virus. O sea que partículas más chiquitas que el virus sí puede haber, pero en realidad no son muy relevantes. Más bien lo que nos interesa son las partículas más grandes, porque son las que pueden tener virus. Una partícula más chica que el virus no va a tener un virus. Y entonces lo que tenemos es que las partículas que tienen más carga viral, que son las grandes, son filtradas eficientemente. Y las más chiquitas, que podrían no tener ningún virus, también. El problema son las que están en la zona intermedia, pero típicamente son partículas de menor carga viral. Ahora, ¿por qué funcionan las mascarillas? Pues funcionan, miren, aquí tenemos, por ejemplo, una distribución del número de partículas dependiendo de sus diámetros. Entonces tenemos que, por ejemplo, en la respiración casi todas las partículas son chiquitas, mientras que en la vocalización puede haber partículas chiquitas y también puede haber partículas más grandes, igual en la tos. Entonces, ¿qué es lo que hace
hay una baja eficiencia de filtración justamente en las partículas que tienen una baja carga viral, y hay una alta eficiencia de filtración en las partículas que tienen la mayor carga viral. Entonces, esa es una de las razones por las que las mascarillas son eficientes. Y entonces, bueno, esta es una tabla de valores experimentales para diferentes actividades respiratorias con cantidades de partículas que se encuentran según sus diámetros. Y aquí lo relevante de esto, ¿qué pasa con esto? Lo relevante de esto es que la mayor parte de los virus se deben de alojar en las partículas más grandes. Aquí, según estos datos, que este es un experimento bastante bueno, está publicado, fue hecho desde el 2009, porque quiero enfatizar que esto no es una cosa que empieza con la pandemia actual. Ya desde antes hay estudios sobre este tipo de cuestiones. Y aquí, por ejemplo, tendríamos que el 92% de los virus se deberían de alojar únicamente en el 18.2% de los aerosoles, que permanecen hasta 30 minutos flotantes. Entonces, el peligro más bien son las partículas chicas que se quedan flotando mucho tiempo, pero tampoco tienen mucha carga viral. Al respecto a la carga viral, hay que reconocer que se sabe que las variantes nuevas tienen más carga viral. Entonces, aquí estoy hablando, es algo relativo, ¿sí? Puede ser poca carga viral o esa poca carga viral es con respecto a las partículas más grandes. Ahora, la visualización de los flujos respiratorios puede ser a través de gases o aerosoles de prueba y típicamente mediante técnicas ópticas, pero también técnicas mecánicas. Y, por ejemplo, tenemos aquí un experimento, una simulación que hicieron con un maniquí y una persona, y lo que ustedes están viendo es algo así que sale de la respiración del maniquí. El maniquí tiene un simulador de respiración y tiene también un simulador que es como si estuviera hablando, y lo que están viendo es algo como un humo. Es lo que decía Ana María, que los aerosoles se comportan como un humo. No, eso no es correcto. No se comportan como un humo. Lo que sucede es que el humo las transporta. ¿Sí? El humo o los gases de prueba o los aerosoles de prueba las transportan. Esa es la afirmación correcta, porque como son partículas muy pequeñas, entonces siguen la inercia del humo o del gas que las esté transportando. Puede ser un humo de cigarro también, pero también es más adecuado el aerosol del cigarro electrónico porque se parece más al bioaerosol que el humo de tabaco, pero eso no importa tanto, lo que importa es que están siendo transportadas. Es por eso que estas simulaciones, lo que ustedes están viendo, esa nube, no son los aerosoles, es el flujo del aerosol de prueba o del humo, o lo que ustedes quieran, que está transportando a los aerosoles. ¿Sí? Ahora, estas son técnicas ópticas para visualizarlo. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿qué pasa cuando no hay mascarilla? Pues esto es en microsegundos, ¿no? O sea, esta cosa se extiende. ¿Y qué pasa cuando tenemos una mascarilla médica? Pues que sale el aerosol, en vez de tener este flujo queda prácticamente copado por la fuente y también a través de la misma mascarilla. Cuando este es otro tipo de mascarilla médica, esta es una mascarilla doble, este es un N95. Fíjense, en el N95 casi no sale nada por arriba y por abajo, sino que por la misma mascarilla, que eso también lo mencionó Ana María. Sin embargo, las mascarillas médicas, incluso si están bien ajustadas, pues van a tener también algo de flujo por arriba y por abajo, ¿sí? Pero mucho menos que el flujo que tienen sin la mascarilla. Este es otro experimento también más o menos del mismo tipo, que está probando sin mascarilla, con la mascarilla cirúrgica y con el N95, y también se ve este mismo patrón. Con el N95, fíjense cómo prácticamente todo sale por acá y es en mucho menor
dispersión que en este caso, y ni se diga en este otro caso. Este es el artículo, este es un artículo bastante bueno, pongo la referencia de una vez, y aquí es una tos, lo que están haciendo es tratar de fotografiar una tos, y aquí se ven las zonas de máxima densidad, y aquí está representado en forma esquemática, porque luego es difícil analizar visualmente, lo que se analiza esto por datos, ¿no? Pero visualmente luego es difícil verlo, pero aquí lo pueden ver esquemáticamente cómo son los flujos. Y bueno, también es otra cosa muy importante. Lo que estábamos viendo es una vista de perfil, pero si lo vemos de frente, también vemos que hay escape en esta mascarilla médica hacia los lados, no solamente hacia arriba, sino también hacia los lados, pero es mucho menor que en el caso cuando hay ausencia de mascarillas. Aquí voy a ver rápidamente una serie de simulaciones y experimentos. Primero vamos a ver el caso de la filtración hacia afuera. Quiere decir, qué tanto el portador, cuando está respirando, tosiendo, hablando, lo que sea, qué tanto transmite al ambiente. Este es del portador al ambiente. Y me voy a basar en este estudio que fue publicado en la revista Nature, que precisamente explora esta modalidad. Este es el diseño experimental. Es una caja de vidrio, la persona está hablando, y además una cosa muy interesante es que checaron también la calidad del sonido de una persona que está hablando a través de una mascarilla. Estos son las fotografías de los sujetos, esto fue hecho en sujetos humanos, y esta es una gráfica muy interesante porque muestra el mismo sujeto, cómo va emitiendo estas partículas, y fíjense que no en cada, o sea, constantemente está cambiando, no somos máquinas. O sea, cuando estamos hablando, respirando, estamos emitiendo diferentes intensidades por lo tanto, muchas veces lo que se puede hacer es hablar de promedios, ¿sí? Hay una enorme variación y también hay una enorme variación entre individuos. Esta es una gráfica interesante porque precisamente nos muestra el número de partículas emitidas sin mascarilla y con mascarilla cuando está uno respirando, y hay un orden de magnitud de diferencia. Es aproximadamente 0.5 partículas, o sea, una partícula cada 2 segundos, sin mascarilla, y un orden de magnitud menos cuando se porta la mascarilla. Y esto es hablando sin mascarilla, es un promedio de 5 partículas por segundo, y es media partícula por segundo. Este es el efecto de las mascarillas, ¿sí? Esto de aquí, este es una constatación experimental de eso. Esto es en el caso de una tos, pero esta es una tos inducida, no es una tos representativa. Y aquí otra cosa importante que vieron en este estudio es qué pasa, no cuando alguien está tosiendo o hablando, sino simplemente con el movimiento de la quijada. El movimiento de la quijada puede generar tantas partículas como la respiración. Esto es algo importante también, ¿no? O sea, y también muestra que las mismas mascarillas son emisoras de partículas, porque las partículas se quedan retenidas en la mascarilla, y entonces al manipularla, al frotarla, pues pueden ser liberadas al ambiente. Entonces esto es algo también bastante interesante. Ahora, hay dos resultados importantes. Uno ya lo mencioné, y otro también que es importante es que quienes portan una mascarilla tienden a hablar más fuerte, ¿sí?, que si no la portaran, pero eso se compensa por el efecto de la retención de la mascarilla, ¿sí? Ahora, filtración hacia adentro, eso también es importante, desde el ambiente al portador, ¿qué tanto protege? Este es un experimento que ya presenté la vez anterior, pero quiero comentar, voy a omitir algunas cosas. Es un experimento entre dos maniquís, ¿sí? Ahora, como son maniquís, entonces sí están utilizando el virus, el SARS-CoV-2.
Claro, es un experimento de 2020, entonces no es la variante Delta, ni Lambda, ni nada de eso. No es la primera variante. Entonces, una cosa interesante es que cuando las dos personas están a 50 centímetros de distancia, pero están los dos portando mascarillas, entonces la retención es bastante buena. Este es el qué tanto penetra. O sea, aquí penetra el 45% sin mascarilla, pero aquí en el caso en que los dos tienen la mascarilla, la penetración es muy baja con el N95 y sobre todo con el N95 bien puesto. También la máscara quirúrgica también sirve bastante bien. Y aquí aquí estamos comparando la misma situación, pero con una mayor carga viral. Por eso esta imagen es bastante útil, porque aquí tenemos una carga viral bastante baja de 10 a la 5 partículas capturadas en una placa. Y aquí tenemos casi el doble, 10 a la, bueno, mucho más del doble, son 10 a la 8, que es no, todavía no era esto, no, perdón. Este es la siguiente, este es el siguiente, esta era la siguiente. ¿Sí? Ok, efectos del contenido viral. Ahora sí, esto sí es importante porque aquí tenemos 10 a la 5 unidades en una placa y aquí tenemos 10 a la 8. Entonces, lo que se puede ver en este caso, y eso sucede con todas las mascarillas, es que hay una menor penetración cuando la carga viral es baja, pero hay una mayor disminución de la carga viral al receptor. Aquí, cuando la carga viral es más grande, hay una mayor penetración, pero la mascarilla también tiene una mayor disminución de la carga viral. Pero al fin y al cabo, lo que está sucediendo aquí es que cuando hay una mayor carga viral, también hay mucho mayor riesgo, ¿sí? Aunque las mascarillas reduzcan ese riesgo, pero ese riesgo se nota. Y eso es lo que puede estar detrás de la mayor incidencia de contactos. Simplemente hay una menor carga viral en las partículas chicas, pero como la variante esta del virus es más agresiva, entonces, aunque la disminuya la carga viral respecto a las partículas más grandes, sigue siendo suficiente como para hacer un factor de riesgo. Ahora, este es otro artículo muy interesante y sobre todo este es el diseño experimental. Lo que están haciendo es poner un maniquí y ese maniquí le ponen un aerosol que no es biológico, pero que simula al aerosol biológico. O sea, bueno, no me puedo detener, no me da tiempo de detenerme en los detalles, es un experimento muy interesante. Ahora, lo que se muestra aquí en esta gráfica es el efecto de las fisuras, porque colocan a la mascarilla del receptor de manera tal que tenga un cierto porcentaje de fisuras y fugas. Y aquí se ve cuando las fisuras son pequeñas, apenas el 6% queda retenido dentro de la mascarilla. O sea, como el 90 y tantos por ciento, la mascarilla protege. Este es un N95. El N95 aproximadamente evita que el 98% de las partículas le lleguen al receptor y aquí estamos comparando dos regímenes respiratorios. Este es 8 litros por minuto, que es un flujo normal o respiración en reposo, y este es 40, que es cuando hay un flujo de aire mayor, pero de todas maneras protege bastante bien. Ahora, ¿qué pasa cuando las fisuras son más grandes? Cuando las fisuras son más grandes, llega a ver, ¿cómo se llama? Ya esto cambia, ya puede, incluso en el N95 puede haber una penetración de hasta un 70%, sobre todo en el caso de la respiración, en el caso del flujo más intenso.
Aquí tenemos la mascarilla quirúrgica, pues es todavía los índices de, o sea, esto viene a colación porque esta es una constatación experimental de que las fisuras que puede haber, quiere decir que la mascarilla no esté bien colocada, que tenga fugas, puede cambiar dramáticamente la capacidad de retención de una mascarilla. Aquí todo esto está puesto en cifras, ya en vez de gráficas, está puesto ya en cifras, y aquí podemos ver cómo una mascarilla que tenga 6 fisuras, que sería equivalente a tenerla muy mal puesta, pues puede tener una penetración de hasta el 90%. Entonces puede ser la diferencia entre la noche y la mañana. Ahora, esto también, este es otro experimento que se hizo a cabo por gente que está asociada a los CDC en Estados Unidos. También fue un aerosol no biológico y probaron N95, también N95 con fecha de expiración pasada y también desinfectados con óxido de etileno o peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada. Y entonces el resultado es interesante porque se ve cómo los N95 ofrecen menos del 1 o 2% de las partículas respiratorias entran, ¿no? Entonces, esto es una constatación de eso. Y comparado con el caso de sin mascarilla. Y eso se mantuvo probaron toda una serie de respiradores, incluso algunos chinos que no tenían este nivel, en vez de un 90 y tantos % andaban por el 80%. Eso también da a entender de que muchas veces los fabricantes no están diciendo, o sea, no exactamente coincide con cuando son probados, ¿no? Y hay una cuestión muy importante acá. Este es en el caso de la mascarilla médica, que en vez de la que probaron ellos, que en vez de tener un 90 y tantos %, pues tienen más bien un 80 y tantos %. Pero lo más interesante de este artículo es que probaron la eficiencia de las mascarillas médicas para diferentes actividades, porque esto sí lo hicieron con sujetos humanos. Las cifras anteriores eran con el sujeto humano quieto. Pero ¿qué pasa cuando el sujeto humano se cambia de posición, se dobla, está leyendo, voltea la cabeza a la izquierda, a la derecha, etcétera? Pues que la filtración baja, o sea, la retención baja. Entonces, típicamente la gente no está quietecita ahí recibiendo el aerosol, la gente mueve la cabeza, etcétera, y todos esos movimientos afectan las capacidades de retención en este tipo de mascarillas que son con la oreja. Por eso es vital poder asegurar la mascarilla, porque uno no está nada más quieto recibiendo aerosoles, ¿sí? Bueno, esto es lo que acabo de decir. Ahora, protección contra aerosoles flotantes. Los experimentos estos que vimos son exposición a flujos directos de aerosol. Protegen las mascarillas ante aerosoles flotantes en espacios interiores, que pueden ser pequeños, pero se puede acumular docenas de miles de estas partículas muy pequeñas. Entonces vamos a hacer un cálculo muy sencillo del flujo. En realidad esta es una simplificación porque las velocidades de las partículas pues están en todas las direcciones, pero como hay tantas partículas que podemos suponer que hay muchas, entonces hacemos un promedio y tomamos nada más la magnitud de la velocidad. N es la densidad del número de partículas y B es la velocidad promedio de las partículas. Entonces vamos a hacer un cálculo rápido muy sencillo. Nada más déjenme mover esta cosa de acá. Y a ver, aquí tenemos, ahí está, densidad de ocupación. Esto es muy importante porque no es lo mismo en una zona donde hay baja densidad, porque ahí se pueden delimitar muy bien las zonas personales de exposición. Ahora, si tenemos a mucha gente, las zonas personales de exposición, pues se vuelve una zona enorme compartida. Pero veamos el caso interesante de un salón de clase. Típicamente un salón de clase donde tenemos 20, más o menos unas
cantidad de estudiantes, está la maestra o el maestro, y entonces lo que podemos decir es que son 10 por 10 metros, el área total son 100 metros cuadrados, 2 metros de altura, el volumen serían 200 metros cúbicos, y entonces el volumen total de la zona personal de cada estudiante, suponiendo el estudiante no se mueva, se queda quieto, sería 4 metros cúbicos, que es el 2% del volumen total. Ahora, este es un ejemplo ilustrativo. Aquí vamos a suponer que todos los estudiantes están respirando y están hablando y que todos ellos portan mascarilla. Todos los estudiantes y también el maestro o la maestra lo portan. Entonces estamos hablando de aproximadamente del orden de o sea, si sumamos esto con esto y suponemos que están aleatoriamente hablando todos ellos, pues tendríamos aproximadamente una partícula por segundo por persona. ¿Sí? O sea que tenemos que el número total de partículas de los 20 alumnos sería una partícula por segundo, pero son 3.600 segundos por hora. Entonces, si multiplicamos eso por 20, entonces tenemos 72.000 partículas por hora, ¿sí? Vamos a concentrarnos por el momento en una hora nada más, pero este es el 2 por cada estudiante ocupa el 2% del volumen. Entonces, el 2% de la zona, que es la zona personal, son 1.440 partículas. Entonces, vamos a evaluar la densidad en la zona personal, serían 360 partículas por metro cúbico. La velocidad promedio en un espacio interior con ventilación natural son 20 centímetros por segundo, o sea, 0.2 metros por segundo. Entonces, calculamos el flujo de las partículas y nos darían aproximadamente 7 milésimas de partículas por segundo cuadrado por segundo. Ahora, esas partículas van a caer encima de la mascarilla. Suponiendo que la mascarilla tiene 200 centímetros cuadrados, entonces el flujo de partículas a través de la mascarilla sería aproximadamente de 1.4 partículas por segundo, ¿sí? Pero ahora vamos a seguir este cálculo. Déjenme mover esta cosa para que no estorbe. Ahí está. La cantidad total de partículas que fluyen hacia la mascarilla, pues depende del tiempo que están en la escuela. Por una hora, pues serían 5.040 partículas. Por 4 horas, pues serían 20.000 partículas. Por 8 horas ya son 40.000 partículas que están fluyendo sobre la mascarilla, ¿sí? Pero si hay huecos en la mascarilla, sí, pero vamos a suponer, o sea, la mascarilla está atajando esas partículas, pero vamos a suponer que los huecos solamente cubren el 2% del área de la mascarilla, que sería un ajuste ideal. Entonces tendríamos que en una hora están penetrando la mascarilla 100 partículas, en 4 horas son 400 partículas y en 8 horas ya serían 800 partículas. Entonces, la mascarilla sí protege, pero no mucho. En una permanencia prolongada de 8 horas de clase, hace falta algún tipo de ventilación mecánica para tener una máxima seguridad. Sin embargo, ahí siempre hay un sin embargo en todo. Las partículas, este cálculo que hice está muy idealizado. Vamos a ver, tratar de incorporar un poco unas condiciones más realistas. Las partículas respiratorias no están todo el tiempo en el aire, se depositan en paredes, en objetos, y entonces ya dejan de estar en el aire. Entonces, eso quiere decir que podemos quitar entre un 30 y 50% del número de partículas inhaladas, porque esas partículas no van a llegar a la mascarilla, se van a depositar. Y también supusimos que tanto él o la maestra, el maestro o la maestra, y todos los alumnos están hablando al mismo tiempo. O sea, hicimos no supusimos una distinción en eso, pero en realidad no es así. Típicamente en una clase habla mucho más el maestro y la maestra que los estudiantes, ¿no? Entonces, aunque todo el mundo está respirando todo el tiempo, no todo el mundo está hablando. Entonces, si suponemos que principalmente está hablando el maestro y la maestra y que los estudiantes hablan poco, entonces podríamos todavía quitar un 50-70% extra. Entonces, tomando ciertas precauciones elementales,
por ejemplo, tendríamos esta precaución elemental, pues que los estudiantes hablen lo menos posible, ¿sí? Tendríamos que, en realidad, en vez de 800, pues podríamos tener aproximadamente entre 50 y 200 partículas que estarían penetrando por la mascarilla por alumno. Claro, ese es un riesgo menor, pero no es despreciable. Por eso es que sí hace falta complementar todo esto con ventilación. Si los alumnos caminan o se desplazan con demasiada frecuencia, entonces sus zonas personales de emisión y recepción se complican demasiado. Pasa lo de cuando hay mucha gente, ¿no? Que mostré. Entonces eso, pues para prevenir eso, esto se muestra en un experimento. Aquí hay un experimento donde una persona está caminando y se ve cómo se deforman las zonas de donde se concentran los aerosoles, se deforman, se pueden hacer hacia atrás, dependiendo del movimiento. Esto es un movimiento muy sencillo. Pero eso quiere decir que si los estudiantes están todo el tiempo caminando entre las bancas, pues entonces sí aumenta el riesgo. Es un factor bastante... Ya voy a terminar, ¿eh? Otro efecto es la temperatura. El efecto de la temperatura es también muy importante. Nuestros cuerpos son emisores de calor. Y entonces el aire también el aire es más denso hacia arriba y eso genera flujo de partículas. Aquí tenemos la cabeza, sobre todo, es el precio que pagamos de la evolución por tener un cerebro tan grande con respecto a nuestro cuerpo. Pues nuestro cerebro emite mucho calor y entonces aquí se puede ver, esta es una técnica para transformar temperaturas en colores, como una persona que está sentada. Bueno, de hecho, este es un maniquí, pero es una simulación muy bien hecha y muy realista. Entonces, como ya les mostré, el efecto de la mascarilla es que sale tantito por la cabeza y tantito por abajo, ¿sí? Lo que sale de la cabeza, e incluso lo que sale por la misma mascarilla, va a tender a irse hacia arriba por convección. Entonces, si tenemos un ventilador personal que esté apuntando hacia arriba, pues vamos a ayudar a ese flujo, ¿sí? Entonces, es una observación nada más que, entonces, conclusiones. A ver, vamos a ver conclusiones de esto. A ver, ahí está. Y ahora, ¿por qué no quiere? Ahí está. Ok. Las mascarillas protegen, obviamente, pero también depende de qué tan bien ajustadas están. Si están mal ajustadas, entonces la protección puede ser del día y la noche. Es muy importante que estén bien ajustadas las mascarillas, lo mejor que se pueda. Pero para mayor seguridad hay que tomar ciertas medidas auxiliares que tampoco son cosas del otro mundo. Tampoco hace falta una ventilación de lujo que cueste quién sabe cuánto dinero, etcétera. Basta con que se tomen ciertas medidas precautorias muy sencillas para ayudar a disminuir los riesgos. Por ejemplo, ahí, ¿no quiere? ¿Qué pasa con esto? Ahí está, ya. Idealmente, es un sistema de ventilación mecánica, pero hay recursos más económicos, por ejemplo, abrir ventanas, abrir puertas, etcétera. Eso también puede ayudar. Ahora, en una plática futura, sí podría yo dar más detalle de cómo son los flujos en las ventanas y cómo podría hacerse eso de una manera más especializada. Por el momento nada más menciono que es posible hacerlo, ¿sí? Ahora, el uso correcto de mascarillas, evitar ajustes y ajustarla bien y evitar fugas. Y otra cosa son medidas auxiliares. Los alumnos, pues el mayor tiempo posible en silencio y con un mínimo desplazamiento. A lo mejor eso es difícil con muchachitos de 10 años, de 13 años que tienden a moverse y todo, pero digo, es un esfuerzo que vale la pena intentar. Y luego yo insisto que los ventiladores personales pueden ser también importantes. En una charla anterior comentábamos, sí, ventiladores personales, pero no vayan a echar los aerosoles en la cara al otro. Pero eso sucedería si nadie usa mascarillas, porque entonces los flujos son muy complicados y un ventilador personal sí podría echarle
todas estas partículas en la cara a una persona. Pero si todo mundo usa mascarillas, los flujos son mucho más localizados y unos ventiladores personales podrían simplemente elevarlo y además prevenir que cuando están arriba empiecen a caer. El mismo ventilador personal podría ayudar a ventilar la zona personal alrededor de la mascarilla, y los ventiladores estos no son caros. Bueno, y entonces y se puede coordinar con un ventilador más grande, etcétera, y eso es algo que yo creo que sí está dentro del alcance presupuestal de muchas escuelas. Sin embargo, desgraciadamente, no hubo, y eso sí quiero enfatizarlo, no hubo ni ha habido un plan nacional de estrategia de ventilación para el retorno a clases. Aquí, desgraciadamente, faltó liderazgo de las autoridades para poder hacer cosas sencillas, ¿no? O sea, si se le dice a una escuela de bajos recursos, no, necesitas ventilador, un sistema mecánico de ventilación, etcétera. Bueno, se entiende que eso es difícil, pero hay toda una serie de medidas muy sencillas, incluso lo que se ha mencionado en Salvemos Conciencia, los medidores de dióxido de carbono, los filtros, cosas de ese tipo sencillas, no son cosas extragalácticas o cosas de millonarios ni nada, son cosas muy sencillas, pero las autoridades 3 o 4 meses antes de reanudar las clases, deberían haber hecho un plan nacional, una estrategia comunicada con la estrategia que las autoridades tienen para que cada escuela pudiera hacer este tipo de medidas, ¿no? Y bueno, pues no tuvimos eso. Y bueno, se puede hacer de todas maneras, hay consejos sencillos. En Salvemos Conciencia se ha hecho un esfuerzo para dar consejos prácticos sencillos para minimizar los riesgos. Y bueno, pues con esta me despido y bueno, no me despido por mientras, ¿no? Con esta concluyo la charla y pues pues a responder preguntas, ¿ok? Pues muchas gracias. Juntos podemos cambiar el rumbo de la pandemia en México.